Quédate, relatamos historias de la forma más ancestral y primitiva de comunicación oral. Con el inmenso poder de nuestras voces, aprenderás de nuestras memorias. Bienvenidos. Sean todos ustedes bienvenidos a la Etnia Podcast. Mi nombre es Carolina Abril desde Bogotá, Colombia. El día de hoy, para este tercer episodio de la segunda temporada, traemos una mujer totalmente empoderada, maestra catalana desde España. Nos trae su historia, su perspectiva del abuso, cómo salió de él y unas poquitas herramientas que podemos utilizar en el momento en que nos enfrentemos a cualquier tipo de abuso. Démosle la bienvenida a Roser. Muy buenas tardes, Roser. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchas gracias, Carolina. Muchísimas gracias a ti. Nuevamente te doy las gracias por aceptar mi invitación al podcast La Etnia. En este momento estás ubicada en España, ¿verdad? Sí, exactamente, al norte de España. Al norte de España. Bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy tiene que ver mucho con la parte íntima de una mujer en cuanto a estas facetas de niña y cómo te has desarrollado en un ambiente un poco frágil o más que todo pues para las edades que tenías y que pues me habías venido contando. Cuéntanos un poquito de tu historia para entrar en a la audiencia para que te pueda escuchar. ¿Tu nombre? Yo me llamo Roser Junqué Casajuana. Yo nací en el año 59, que es un año en que, bueno, todavía habíamos pasado una guerra hacía relativamente poco tiempo, una guerra civil, y subió al poder una persona que seguramente ya conoceréis todos, Franco. Y bueno, era una época de mucha represión, muchísima, y la gente pues en la calle se notaba, se palpaba, ¿no? Justo en el barrio donde yo nací, en Barcelona, era un barrio obrero y también, bueno, la represión era notoria, para decirlo de alguna manera. Y bueno. Espérame, te hago una pregunta. ¿Hacia qué edad de conciencia te diste cuenta de que habías sido abusada o reprimida en tu parte sexual? La primera vez tenía tan solo 3 años. Fui al cine con mis padres y justo la silla del cine era de madera y por la parte de atrás tenía un hueco justo donde se encajaban las nalgas. Durante toda la película estuve, como aquel que dice, bailando de pie y tal. Mis padres me decían, pero ¿qué pasa, no? Que estás todo el rato moviendo, inquieta. Y a mí me encantaban las películas. Lo que no les dije es que una persona detrás todo el rato pues me estaba tocando y claro, yo estaba por la película, era muy pequeña y me molestaba, pero tampoco fui capaz de decir, no sé, no sé por qué, no fui capaz de decirles a mis padres pues que me estaban molestando. Justo cuando se terminó la película, encendieron las luces y entonces sí que me preguntaron, pero a ver, ¿qué te pasaba? Que estabas tan inquieta. Digo, no, es que un señor detrás me estaba molestando, me estaba tocando. Y la reacción de mi padre es lo que más me impresionó. Eso me dio conciencia de que estaba pasando algo que no era normal, porque pegó un salto, atravesó las sillas y se fue a buscar esa persona, ¿no? Que ya corría. Ese fue el primer episodio que tuve y que me marcó sobre todo la violencia con que mi padre reaccionó al tema. ¿Eras muy cercana a tus padres? Es decir, ¿la relación entre tus padres y tú eran cercanas o cada uno por su camino o cada uno en su cuento como normalmente en muchas familias pasa? Con mi padre sí que había una relación muy cercana. Lo que pasa es que estaba muy ausente, o sea, trabajaba muchísimas horas y entonces el poquito rato que teníamos sí que era cálido. Y con mi madre sí, había mucha más distancia, sí. Nos costaba mucho hablar las dos, era muy exigente y entonces yo solía retraerme un poco.
¿Tienes más hermanos, hermanas o eres tú solita? No, tengo dos hermanos mayores que muy mayores, distan mucho de mí. Yo soy la pequeñita y la niña. Y crecí muy, muy protegida. A partir de ese episodio, mis padres, sobre todo mi padre, se volcó mucho a no dejarme salir a la calle, a no llevar una vida demasiado normal para ser una niña pues que quería, que necesitaba salir, ¿no? Claro. Mm, Evidentemente no fuiste tan protegida porque eventualmente a los 7 años nuevamente tuviste un episodio. exacto, sí. Me pusieron muy cerquita en la escuela, era solo cruzar una esquina, pero es lo que he dicho, era una época muy, muy de mucha agresividad sexual por la calle. Y solo era volver de la escuela y pasar esa esquina y llegar a casa. Y en ese corto trayecto sí me encontré pues con un hombre que me abordó justo en la portería de casa y ahí sí que tuve un episodio de parálisis, de terror, de miedo y de sentirme muy impotente, porque era muy pequeña todavía, tenía unos 7 8 años y ahí lo pasé mal. Lo recuerdo perfectamente apretando el botón y él tocándome, ¿no? El timbre de la puerta y él tocándome. Y ahí pensé, es que me va a matar, me hace lo que quiere, ¿no? Y yo no puedo hacer nada. Afortunadamente abrieron la puerta y subí las escaleras y se acabó. Hablas de una agresividad en la calle por toda esta guerra civil que se venía encima, Mm, pero una cosa es la guerra, una cosa es levantar la voz, no sé, para protestar contra el gobierno y demás, y otra muy diferente, agredir sexualmente a niños y niñas, o tal vez sí, adolescentes también. sí, 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 ¿Por qué sí, sí. crees que se dio, o poniéndote de pronto un poco en los zapatos del agresor, por qué Mm. crees que él reaccionaría de esa manera? ¿Por qué actuar de esa forma en medio de un caos? La guerra había pasado hacía varios años, pero el impacto del dictador duró mucho tiempo. Em, Se abolieron, o sea, todo lo que tenía referencia a sexo o insinuar algo de sexo era absolutamente abortado, ¿no? Eh, y en cambio era como que toda la parte más oscura del sexo se llevaba pues en casas ocultas, no había prostitución por la calle, sino que estaba muy cerrado y solo podía acceder pues la gente que tenía dinero y claro, entonces no lo sé, no sé exactamente, porque ya te digo, era muy pequeña, pero, pero sí que en la calle las miradas lascivas, el tocarte cuando pasabas al lado, esto sí que lo recuerdo de mi infancia. A estas alturas, 2021, en tu país aún se sigue viendo esta clase de movimientos de hombres tocando a las mujeres por la calle o ya es castigado legalmente, ya no es permitido. En principio no está permitido, pero también es cierto que hace unos poquitos años, o sea, esto mejoró muchísimo, pero hace unos poquitos años empezó a resurgir lo que llamamos aquí la manada, no sé si os llegó por allí, que eran agresiones sexuales en grupo a mujeres, sobre todo en las vaquillas de Pamplona. No sé si os sonará, ¿no? Sí, Por ahí pues empezó ese movimiento. Los jueces lo llevaron muy mal porque los dejaron casi libres y fue la voz populix que de alguna manera se alzó y se modificaron esos juicios y les dieron unas penas realmente más adecuadas, ¿no? A raíz de ese incidente empezaron a haber muchos grupos minúsculos de chicos muy jóvenes, de 16, 15, a veces 14 años incluso, que juntos pues violaban a chicas. Fue
Un fenómeno que realmente nos escandalizó a todos, ¿no? Y a raíz de que la justicia se puso un poco más fuerte y los medios de comunicación y tal, parece que ahora se ha atajado un poquito, pero ha costado, realmente ha costado la población estaba escandalizada con lo que estaba pasando, que podían ser niñas y podían ser abuelas que agredían, simplemente por el hecho de vejar, ¿no? Ha sido realmente espeluznante lo que ha pasado, sí. Pero lo cierto es eso, que entre medio hubo una época pues que de mucha más conciencia social y más, a ver, entre comillas, más cuidado, ¿no? Pero supongo que en las intimidades de los hogares seguía pasando lo mismo que ha pasado siempre. De hecho, vemos continuamente noticias de que ha habido violaciones y ha habido muertes, ha habido personas que han atacado a sus cónyuges, ¿no? Ya sea hombre o mujer, mayoría mujeres, claro, las que resultan fallecidas. Pero Ruser, eso sí, la población está mucho más concienciada. Mm. claro. Ruser, desde tu posición como docente, como maestra profesora, Mm. ¿en qué crees que ha fallado la educación hacia las personas? Me hablas de cifras de niños de 14 años, aún son Sí, niños, sí. que participan en esa bola de violaciones. Tú, desde esa posición como maestra, ¿en qué crees que se ha fallado como sociedad? Creo que se ha sobreprotegido a los chicos, a los niños, se les ha dado una libertad exagerada, sin patrones claros, y al mismo tiempo se les ha olvidado de alguna manera su educación en valores y en responsabilidades. Y sí, mm, es un fenómeno, ya digo, que hasta que no las personas no tomaron un poco de atención al tema, escandalizó y mucho, mucho. Además, por la respuesta de los jueces, ¿no? Que decías, pero ¿cómo pueden dejarlos libres o decir que la niña o la señora pues accedió, ¿no? A la violación? Por favor, es que o casos de niñas que han sido violadas, bueno, por todos los sitios. Es que no es solo violar de uno en uno, es que en masa, ¿no? Horrible, es que horrible. ¿Por qué? Yo creo que en el fondo es eso, ¿no? La, el no tener unos patrones claros en las familias, estar muchas familias destrozadas, ¿no? Y, y después la violencia que viven continuamente en televisión, en películas que no se filtran, el acceso a todo lo que es pornografía dura desde muy pequeños, es un cúmulo de cosas realmente. Volviendo nuevamente a tu historia, Ruser, ¿hay más episodios fuera de tu edad de 3 años, 7 años que ya nos has comentado? ¿Tuviste Mm. más episodios? Sí, sobre los 14 años también hubo en la familia un tío político que en una ocasión pues me acorraló e intentó también tocamientos e incluso quiso violarme, pero pude escapar. Ahí lo que falló fue mi familia. Mi padre ya no estaba y cuando conté a la familia lo que había pasado, pues quitaron la importancia, quitaron el valor de la historia, como diciendo eso son tonterías del tío y tal, ¿no? Y ahí sí que generé pues el sentimiento de vergüenza, de desconfianza, de traición de la familia y desde luego me enquisté emocionalmente. O sea, me dolió más el que la familia no reaccionara que no lo que en realidad pasó, ¿no? Porque ya tenía una cierta experiencia y lo que hice fue correr, ¿no? En tus cursos con niños y los niños que manejas como docente, ya creo que eres jubilada, ¿verdad? Sí, ahora ya sé. Vale. Anteriormente, cuando aún ejercías directamente Sí. en el aula,
¿Tuviste casos cercanos de tus estudiantes con este tipo de historias? Mira, los niños eran pequeños y normalmente no se daban hechos así, ¿no? Eran pequeños de 7, 8 años, 6. Pero sí que hubo varias historias con los familiares, sobre todo mujeres, ¿no? Que de alguna manera, a ver, después de tantos años de ejercer y tal, ves las personas que hay algo, ¿no? Que hay un enquistamiento, que hay una, no lo diría, un intentar acercarse, pero que no pueden llegar a hablar, ¿no? Y en algunas ocasiones sí que hemos encontrado, pues, eso, que de raíz había una violación hacia la madre y ese niño, esa niña, pues que de alguna manera el resultado y que la madre, pues, lo alejaba de sí un poquito, ¿no? O sea, le había como un cierto revulsión hacia el niño. Cuando esas actitudes pasaban, era indicativo clarísimo de que ahí pasaba algo en la relación y al indagar, finalmente, pues normalmente las madres solían decirlo. Con mucho dolor, con mucha vergüenza y bueno, intentando hacer un acercamiento cálido, ¿no? Que se sintieran a gusto y podían llegar a expresarlos. No han sido muchos casos, pero sí, unos 5 o 6 en mi carrera sí ha habido. Estás escuchando La Etnia Podcast. ¿Había en alguna ocasión, fuiste vos para otras mujeres hablando desde tu experiencia? Es decir, yo lo pasé, también quiero ayudar a otra persona a que no lo pase o que si ya lo pasó, ayudarle Claro, a sobrellevarlo. claro, lógicamente, a ver, eh, antes lo he dicho, no se dio importancia a lo que me había pasado y entonces yo he estado en un proceso muchos años trabajando este tema sin ser muy consciente, pero trabajándolo, ¿no? Ya sea en cursos, tuve la suerte de tener una pareja que me apoyó mucho. Entonces, esto despierta una empatía, claro, a las personas que han pasado por un proceso similar o parecido, ¿no? Eh, También debo decir que también pasé épocas de depresión y, y bueno, todo es un proceso en la vida que te ayuda, pues en mi caso, sobre todo a empatizar con las familias y, y brindar el apoyo que puedas, ¿no? Entonces, derivar hacia otros profesionales que pudieran ayudarla más. Pero la detección sí que la hacía yo con mis compañeros en ocasiones. ¿En algún momento has perdonado a tus agresores? ¿O aún te falta este paso para estar en paz como persona? Debo decir que en mi carrera profesional y personal hubo un punto muy importante que cambió todo, ¿no? Hubo un momento en que yo mm, saqué mucho enojo, mucha rabia. Incluso me avergüenza decirlo, pero hubo algún maltrato verbal hacia los niños, ¿no? Y ahí fue como el listón, ¿no? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué está pasando? Y empecé a trabajarme a nivel de pedagogía sistémica. Eso me hizo reflexionar mucho sobre mi pasado, sobre mí, me empoderó y me hizo ser un poco más asertiva, ¿no? En la vida. Am, no sé, me ayudó pues también a poder ver en esas familias que he dicho, ¿no? Poder ver cómo era su proceso y poder echar un cable. Y después últimamente también colmé con un taller con Sonia y me ayudó mucho también. Ujú. Bien, partamos del hecho de que eres esposa. ¿Aún eres esposa o ya no estás con tu esposo? Sí, mi marido murió, pero sí. Y a ver, mi pareja realmente fue una persona que me ayudó mucho a crecer.
me ayudó en todos los temas y eso hizo que pudiera también darme cuenta de muchas cosas. Sí. ¿Tienes niños ahorita, hijos ya grandotes? Tengo 2 hijas mayores y bueno, debo decir también que para mí era muy importante que hicieran taekwondo, historias de autodefensa para que si alguna vez se encontraran con algún tema similar pudieran defenderse. Y una de ellas sí que tuvo un episodio en que quisieron violarla y sacó una fiera dentro y tuvo la suerte de poder escapar. Pero sí. En este orden de ideas, ¿consideras que el estar armada de artes marciales, de este tipo de disciplinas, puede hacerte una pared o irte en contra hacia tu agresor? Hace que tengas herramientas para sentirte fuerte, primero, no quedarte paralizado, ¿no? A mi entender, ¿eh? Y yo creo que en el caso de mi hija le fue bien, porque ella estuvo muchos años haciendo taekwondo y realmente porque ella quería, ¿eh? La otra no quiso. Y realmente pues cuando le pasó, ella pudo defenderse, pudo sacar esas técnicas que había aprendido y de alguna manera neutralizar al oponente, porque era una sola persona. Si hubieran sido más, yo creo que no hubiera podido. ¿Tú has visitado a algún profesional de salud mental en algún momento? Sí, sí, claro, sí, sí. Cuando estuve con depresión, naturalmente, yo he hecho un trabajo intenso de psicología, ahondando en varios temas, sí. ¿De Ujú. qué más se agarra uno cuando es violentado en su físico, en sus emociones y hasta en su parte espiritual? ¿De qué se agarra uno? No lo sé, en mi caso, ya te digo, fue un proceso de vida. No sé decirte muy bien a qué. Hay algo dentro de ti que te hace sacar las fuerzas, ¿no? No sé exactamente, no te sabría decir, porque es que ha sido un proceso, es eso. No ha habido un punto exacto. Lo que me ayudó fue, ya te digo, la pedagogía sistémica me ayudó muchísimo a analizar más que quizá el psicólogo que, bueno, no salías de alguna manera de la historia, ¿no? Del pasado y del pasado y del pasado. Ahí me dieron herramientas para poder entenderme y poder entender lo que pasaba a mi alrededor, viendo pues que hay unos ancestros, hay unas situaciones, yo que sé, por ejemplo, mi abuela, ¿no? Hacerme ver qué mal lo había pasado mi abuela y lo que le había acontecido, ¿no? Y de alguna manera decir, bueno, si ella pudo, yo también puedo, ¿no? ¿De alguna manera crees que atraemos lo que vivimos? Es decir, tú atrajiste que a tus tres Sí. años te tocaran, a tus 7 te tocaran y a los 14 también hicieran un intento de violación. ¿Crees Mm. que atraemos lo que nos pasa? De alguna manera yo tenía que vivir todo eso está claro. No es casualidad que tuviera tantos episodios. Mm, Porque ella no lo sé, pero quizá estaba escrito en mi código, ¿no? Que tenía que pasar por esos sucesos. Quizá en otra vida yo fui un violador y tenía que pasar por esa experiencia. Es decir, que en este momento ya encontraste el para qué fuiste prácticamente abusada. ¿Encontraste el para qué o aún estás en esa búsqueda? Mira, si te soy sincera, hice una regresión que también me dio una pauta muy importante en mi vida. Mm, Hice regresiones porque necesitaba buscar porqués, ¿no? O buscarle la causa a todo esto. Y en una regresión muy fuerte, me vi como violador, sí. Y además con una persona a la que quiero mucho en esta vida y la identifiqué plenamente. Y bueno, sí,
sin más detalles que yo era padre y ella era hija y yo la violaba. Y ese sentimiento fue muy fuerte para mí, tan fuerte que, que me generó una piedra en la vesícula y tuvieron que operarme y sacármela. O sea que de alguna manera entendí, ¿no?, esa situación de víctima y de agresor, y que realmente son dos caras de la misma moneda. En esta posición en la que tú estás como mujer, ya con todos tus años, con tu profesión y demás, pero teniendo en cuenta que nuestro psiques a veces nos traiciona por diferentes situaciones, ¿has pensado convertirte en victimaria? En agresora, me estás diciendo. Sí, que No, seas tú la agresora. no, en mi caso no ha habido esa sensación. Más bien ha habido la culpa, la rabia contenida, sí, pero querer agredir, no, no ha salido en mí. Mm. Sinceramente te lo digo, no. Hay momentos de ahorita ya en tu madurez Ujú. en que nuevamente te has sentido culpable después de haber hecho regresiones, después de haber estudiado, buscando respuestas mediante estas regresiones, nuevamente has recaído en situaciones de depresión, ansiedad y este tipo de cosas que suelen pasar a veces porque se activan muy fácilmente por recuerdos, por sensaciones, por olores. ¿Nuevamente las has sentido o crees que en algún punto tú ya te sanaste? Creo que ya me sané. Mm. Eh, Además, soy persona, creo, bastante espiritual y, y me ha hecho entender. Y cuando comprendes, de alguna manera cierras ciclos, ¿no? Cierras etapas y ves las cosas desde otro punto. Yo creo que esa rabia que tenía contenida, de alguna manera se liberó. En algún punto de mi trayectoria se liberó y se equilibró todo. Mm. Si tú miras tu pasado, Mm. de pronto cuál sea tu mejor experiencia o cuál quisieras compartir con nuestros oyentes de cuál sería esa enseñanza que te dejó como tal el pasado. Wow, eso es una pregunta muy compleja, ¿eh? ¿Cuál es la mejor experiencia de mi vida? Yo creo que, mira, ser madre es maravilloso, no te diré que no. Sentir el amor de la pareja es maravilloso, pero lo que me ha hecho crecer más como persona y me ha hecho muy feliz es justamente empatizar, sentir y poder sentir que ayudas en algo a otra persona. No sé, por ahí creo que va la cosa. Has nombrado la palabra empatizar. Para ti, ¿qué es la empatía? Partiendo de que nuestra sociedad en cualquier punto del mundo donde estemos ubicados, ya sea bien España, ya sea bien Chile, ya sea bien México, Colombia, la palabra empatizar se ha convertido en que si no estás conmigo, con mis ideales, con mis pensamientos, estás contra mí. O simplemente como no piensas igual y no sientes igual que yo, sencillamente no estás empatizando conmigo. Para ti, ¿qué es la empatía y qué es válido para empatizar? Más allá del país, del color, de la forma, del color del pelo, más que todo eso es ponerte en el lugar de esa persona y saber, de alguna manera, notar dentro qué es lo que está sintiendo, ¿no?, ante un hecho. Y cuando comprendes lo que está sintiendo, automáticamente se abre un canal. Llámale amor, llámale, no lo sé qué palabra ponerle, ¿no? Pero de alguna manera eres uno con esa persona y ya no importa ni que sea hombre, ni que sea mujer, ni que sea de un color o de otro, da lo mismo. Hay una conexión muy fuerte. Y entonces desde ahí y alejándote otra vez puedes empezar a dar pautas o empezar a ayudar a esa persona. Así es como lo siento, igual estoy muy equivocada, pero
Me siento así. Nunca me ha importado que fueran de un país o de otro. No. Rousser, ¿hay algún listado de herramientas que tú quisieras de pronto decir, esta es importantísima, número uno, tal cosa, número dos, tal cosa, para evitar que una persona, llámese niña, niño, adolescente, mujer u hombre, sea violentado en su sexualidad? A ver, es muy difícil, no, no. No sería capaz de hacerlo, simplemente es sentido común. Cuando hay una situación que ves peligrosa, se te despiertan las alarmas y el sentido común quizá lo trabajamos poco, ¿no? Exactamente, el sentido común. Pero en ese sentido común, ¿qué herramientas necesita una persona para poderse defender? Primero, sentir, sentirte empoderada, sentir que tú no tienes, a ver, asumir un rol de víctima en una situación, ya sé que es muy duro lo que voy a decir, ¿no? Pero asumir ese rol de víctima puede provocar justamente que te agredan. Trabajar ese empoderamiento no sé muy bien cómo hacerlo. Ya he dicho que ha sido un proceso largo, ¿no? Empoderarme. Y he tenido mucha suerte de encontrarme con grandes maestros y maestras, ¿no? Que me han ayudado. Mm, Y después, bueno, lo que hemos contado, ¿no? Una forma de empoderarse es saber cómo defenderte de un atacante, pero sin esa posición de víctima, nunca. No lo sé, no lo sé muy Volviendo bien. a tu época de escuela, es decir, Mm. que eras maestra ya con tus chicos, ¿tú cómo los empoderabas? ¿O daba, o nunca diste una clase de, no sé, tal vez de ética o de moral, o nunca había ese espacio académico donde ustedes como profesores impartieran una clase y le dijeran a los niños, mire, estas situaciones se pueden presentar obviamente con toda la pedagogía del mundo y ustedes deben actuar de X y Y razón? ¿Había algún espacio académico para que ustedes como docentes y más tú como docente pudieras impartir este tipo de clases? Yo como tutora, no es tanto por materias, sino más bien como tutora. Creo que hay muchos espacios en donde importantísimo en el aula favorecer la autoestima, el saber que pueden hacer las cosas, reforzar muchísimo todo ese concepto, de que busquen las herramientas para salir adelante, para luchar, para esforzarse y mmm, confiar también en los demás. Y eso, a ver, no es un trabajar en una clase, sino es el día a día continuamente, ¿no? Ante cualquier reto básico, que se sientan seguros y confiados y sobre todo eso, estimular también todo lo que es el sentido común. Hay muchas situaciones en el aula en que tienen bueno, o ir de que puedo con todo o simplemente saber apartarse en el momento adecuado, ¿no? Creo que es más una actitud de vida, más que dar una clase, impartir una clase, hacer un máster. Sí, como niños, o bueno, como adultos, ¿cómo le podemos decir a los niños y niñas en quién confiar? Yo creo que los niños saben perfectamente en quién pueden confiar y en quién no. Somos nosotros los que a veces les decimos, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, ¿no? Los niños tienen un instinto natural. Hay que recordarles que tú como tutora, como tutor, estás ahí para ayudarlos siempre, que pueden confiar en ti naturalmente y que hay que hablar de estos temas igual que de otros temas con niños muy pequeños desde muy pronto, desde el principio, ¿no? Y exponerlo, claro. Mm, Hacer que tomen conciencia de qué cosas se pueden permitir y qué cosas no. Qué partes pueden tocar los adultos y qué partes no, o otros compañeros, ¿no? Y hay que abrir esos campos, naturalmente, para que se normalicen situaciones. Aunque, a ver, todos sabemos que un niño que haya sido violentado
no lo va a explicar, sino lo va a reflejar de otras maneras, ¿no? Con miedos, con dibujos, mm, apartándose de ti. Esos son síntomas clarísimos, con lo cual ahí tiene que haber el sentido común del maestro de saber que algo no está funcionando bien. En este instinto natural, ¿qué nos regalarías tú como Roser Yunque Casajuana a todos los oyentes que nos están en este momento escuchando? ¿Qué sería lo último que tú nos puedes regalar tras de tu historia y pues que ya de tu aprendizaje, de todo lo que has hecho para salir adelante en tu contexto como tal de abuso? ¿Qué es lo último que puedes de pronto regalarle a estas personas? Que tenemos mucho más poder del que pensamos, que podemos salir de las situaciones, que busquemos ayuda siempre que podamos y que lo divulguemos, ¿no? Que de alguna manera hagamos partícipes a otras personas de nuestras situaciones, porque eso es lo más sanador. Ahí al principio de tu historia me contabas de que tu familia no te había creído en una de tus historias y que te revictimizaron nuevamente. ¿No? Cuando hacemos partícipes de otras personas y vuelvo nuevamente, ese instinto o ese sentido común hacia donde uno podría, es algo inexplicable, pero quisiera de pronto si tú tienes las palabras, poderlo explicar. Ese sentido común, ya cuando digamos papá o mamá no nos cree, que normalmente es el común de muchas historias de abuso, ¿hacia dónde puedes salir a contar tu historia? ¿Quién más te puede escuchar fuera de tu familia, pero que se oiga tu voz? ¿Tú a dónde lo hubieras gritado? Yo creo que a cualquiera y sobre todo a los maestros, ¿no? Si son maestros que acompañan, ahí, lógicamente, y si no, a cualquier persona en la calle, a cualquier persona que veamos como figura de autoridad. Y claro, sí, ya digo, si la escuela es cercana y son profesores, pues que puedas hablar con ellos, la primera figura que tiene un niño tan pequeño es acercarse al maestro. La familia, yo creo que también está empezando a cambiar un poco el tema. Las madres, padres, también a través de la cultura han podido entender que hay cosas que no son normales. O sea, yo estoy viendo una evolución justo también en mi familia, ¿no? De ver que, bueno, cosas que se hacían a los niños ahora no se permiten porque las generaciones han cortado eso. O sea, no se puede tocar el culito a los niños ni besuquearlos cuando no quieren, ¿no? Y, y eso solo es a través de la educación, de la cultura, ¿no? ¿A quién llamar? A la persona más cercana que tengas. Eh, Hay un símbolo que está apareciendo, que es esto, para que cualquier persona que lo vea entienda que esa criatura está en una situación de maltrato o de abuso. Y cualquier persona sepa que debe ayudar a ese niño que lo está pasando mal y quizás no puede porque es pequeño, ¿no? El viaje es al interior del ser, la etnia podcast. Volviendo a los agresores, ¿crees que ellos en algún momento pueden cambiar? Es decir, ¿un violador puede dejar de ser violador? ¿Un hombre que es agresivo en armas o físicamente hacia otras personas puede dejar de ser agresivo? Quiero pensar filosóficamente que sí, pero quizá la realidad dice que no. No lo sé, no lo sé. Quiero pensar que sí, pero claro, cuando son violadores múltiples es muy difícil cambiar todo eso, porque son, creo yo, personas muy enfermas. ¿Estas personas enfermas no tendrían entonces una curación? ¿Crees que finalmente son personas que están fallándole a la sociedad y que en cierta manera fueron creadas para hacer ese daño? Yo creo que es la sociedad la que les ha fallado justamente, ¿no? A ellos. No creo que uno nazca violador, creo que se hace. Es mi opinión, pero quizá no tengo razón, ¿eh?
Normalmente suelen ser personas que también han tenido abusos y el ciclo se vuelve a repetir y repetir, ¿no? Cuando ha habido también violaciones en la familia, normalmente alguien de generaciones posteriores también sale, bueno, de alguna manera acusa ese síntoma, ¿no? De una manera o de otra. No sé, quiero pensar que sí, que hay soluciones, pero no lo sé. No me he dedicado tampoco al tema, no lo he estudiado, no lo sé. Una sola herramienta que tú le digas a una mujer que en este momento te está escuchando y que ella quiera escuchar algo que tú le vas a decir en este momento, una sola herramienta para ella protegerse. Que no estás sola, que no estás sola, nunca lo está. Que busque alrededor y no sé, yo me he sentido muy sola y creo que no estás sola. Siempre puedes echar mano de una amiga, de alguien, contar. ¿Estar Aunque cuesta. solo es malo? No si lo quieres, sí, sí es impuesto. En un proceso de sanación, en un proceso como tal de sanación, estar solo es bueno, es En benigno un proceso, para el ser o preferiblemente en esos procesos de sanación es necesario estar con alguien al lado, un, no sé, un maestro, un psicólogo, terapeuta, un santo, un Dios. un terapeuta, claro que sí, tiene que ayudar, lógicamente, y darte pues eso, esas herramientas, encauzarte. Mm. Puede ser, un terapeuta puede ser un amigo o una amiga, a veces más que un terapeuta. Si no están formados como para abuso, ¿no? Russer, si en algún momento una mujer o un hombre, porque recordemos que también hay hombres que sufren este flagelo, ¿estarías dispuesta a ayudarlo? Que Naturalmente, alguien se pudiera pues, contactar contigo, decir, ven, yo te claro. escuché y me siento identificada con tu historia, quiero que me ayudes. ¿Estarías en la posición de ayudar? Intentaría, no sé si podría ayudar, pero voy a intentarlo, sí. Ruser, Natural. tienes cuentas en Facebook, Instagram y demás, ¿verdad? En redes sociales. ¿Te gustaría dejarlas aquí para que te Sí, puedan seguir, puedan de pronto sí, contactarte? sí. Bueno, entonces échatelas. ¿Cómo son tus redes sociales? Bueno, yo estoy bastante en Facebook e Instagram poco. Y ¿Cómo bueno, aparece? como Rose Junque. Ok, Rose Rose. Junque. Mm. Bueno, ¿quisieras compartirnos algo más? Algo que no te haya preguntado, pero quisieras expresarlo. Justo hace un poquito estaba en el WhatsApp de la familia como un sobrino mío había ganado un partido de fútbol chutando y había marcado gol y tal, y toda la familia lo valoraba, ¿no? Y algo se removió, ¿no? A ver, siempre valoramos en los niños de tener éxito, el hacer proezas, ¿no? Nunca valoramos, y hablo de mi familia, por ejemplo, pues que ha tenido un detalle, ha dicho yo qué sé, yo hago el desayuno o yo hoy paso el aspirador por ti, papá o mamá, ¿no? Hoy le he pasado la pelota a un compañero, pues que nadie le pasaba la pelota, o una compañera que nadie le tira nunca, ¿no? Em, Diría, no sé, que es importante que valoramos en nuestros hijos, ¿no? Tanto como con nuestras hijas, pero naturalmente poner el acento ahí, ¿no? ¿Qué hago que sea algo extraordinario en mi hijo, ¿no? Y diría también a todas las mujeres que son madres que primero deben respetarse como mujeres, deben tener claro qué quieren transmitir a su hijo, ¿no? Que, y con el ejemplo es como van a lograrlo, ¿no? Que hagan que sus hijos las respeten, que tengan sus tareas en casa,
trabaje en ellas fuera o no. Es que es la manera de que entiendan lo importante que es que todos estamos limpiando, todos estamos colaborando, ¿no? Que ellas no se sientan criadas de nadie. Pienso que con la madre es con quien aprenden a respetar al resto de mujeres. Y para ellos es esencial que esa madre se respete. No ay, has tirado esto, lo recojo, ¿no? No. Es momento de cambiar actitudes. Y con ese ejemplo también que eduquen a sus hijas, no sometiéndolas al poder masculino, al poder de la fuerza, ¿no? Y que también las eduquen para tener esos valores, ese respeto hacia sí misma, ¿no? Que no se sometan a los hermanos. Por supuesto que el hombre que elijan como padre también cumpla esos mismos requisitos. No sé, es complejo porque requiere trabajarse primero mucho, ¿no? Pero a la hora de tener un hijo o una hija, creo que se han de replantear muchas cosas y el día a día nos lo va a ir enseñando. Necesitamos empoderarnos, que es lo que dices. Si todos fuéramos con superpoderes, ¿creerías en algún punto que la sociedad mejoraría? De que muchas personas tal vez sería mejor estar muertas que no estar vivas. ¿Crees que es mejor despertar a más personas o que muchas personas dejaran de existir? ¿Qué es más fácil? No, 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 no. Yo creo profundamente que cada persona tiene un ritmo y un proceso, y eso no puedes violentarlo, porque eso sería violentar también, ¿no? Violar. Cada persona debe tener su momento, su evolución en el tiempo. Y tú lo único que podemos hacer es acompañar, informar, dar todas las herramientas que se puedan, ¿no? Por todos los medios, pero hay que respetar el proceso de cada persona. Yo lo veo así. Y cuando alguien se salta las normas, lógicamente tiene que haber un poder opresor que de alguna manera entre en la legalidad, ¿no? Bueno, Pero sí que hay un factor, ves que esto no ha salido, ¿no? Que aunque los hombres sean víctimas a veces, pero siempre hay un factor muy importante, que es que la mujer no siempre tiene la fuerza como para poder defenderse. Cuando un hombre, y si suelen ser más grandes, uh, te ataca, no tienes fuerza para, a menos que seas un atleta, ¿no? No tienes fuerza para defenderte. En cambio, en el caso de un hombre, si una mujer lo ataca, quizás sí que tendría fuerza. Se paraliza por emociones o por historias, ¿no? Pero la fuerza física sí que la tiene. Y eso es un hecho muy diferencial, importantísimo, creo, ¿no? Entre más empoderadas creemos que de pronto estamos, la fuerza física nunca va a ser al igual que un hombre. Bueno, a lo como dices, ¿no? A menos de que seas, no sé, una levantadora de pesas o algo muy similar que puedas aguantar, pero yo no me aguantaría un golpe de un hombre, no, además que soy chiquitica y frágil. Claro. Sí. Yo por fortuna crecí mucho y soy grande. Tengo fuerza. Sí, sí, sí. Pero es verdad, eso te da cierto poder, ¿eh? Cuando era pequeña en la escuela, iba a una escuela solo de chicas y en el patio a veces se daban casos de abuso entre las niñas que ejercían pues eso, un papel más masculino, ¿no? Y, y yo era de las que ya con pues eso, 12 años o por ahí, yo me enfrentaba, yo me ponía ahí de líder a defender a las otras, pero era porque era grande, porque era alta y grande, ¿no? Y me sentía con fuerza para poder hacerlo. Y eran niñas, claro, no eran chicos. Eran tus iguales. Claro, es muy interesante y la verdad es que hay para hablar, supongo, muchísimo, ¿no? Y para debatir.
Sí. A veces más que debatir, no es entrar en debate porque muchas personas, o bueno, vamos a defender cada uno nuestra posición, Dialogar. ¿sí? Pero cuando hablamos desde nuestra perspectiva sin defendernos, solamente hablando de lo que hemos vivido, creo que es más difícil, es más fácil, no difícil, es más fácil de que otras personas se puedan identificar Claro. y puedan decir, porque mira, hoy curiosamente, entre otras historias, con todo lo que está sucediendo ahorita en Colombia, ya más de 2 semanas que llevamos en paro, que yo de hecho lo apoyo y mi posición es esa. No, Ujú. no me gusta esconderme ni decir, ay no, pues yo lo apoyo de lejitos. No, yo lo apoyo. Así yo no salga a la calle, yo lo apoyo. El día de ayer, una niña fue abusada por 4 policías y bueno, finalmente ella se quitó la vida. Lo vi. Entonces, sí, entonces en uno de los comentarios por Twitter, una señora también habló, bueno, muchas hablaron, y mira qué tan difícil es que ellas hablen a un público, a un podcast. Mi podcast no es tan conocido ahorita mundialmente, solamente me escuchan en Chile, Colombia, obviamente, España, una Ujú. parte de Perú, Estados Unidos. Digamos que no es una que llegue a muchas personas, pero qué Ujú. tan difícil fue para ellas decirme que no se sentían confiadas o no se sentían más que confiadas como en esa posición de empoderamiento que me hablabas para poder hablar de lo que les había pasado, porque ellas ahí, debajo de la noticia de la chica que te digo, dijeron, yo también fui abusada y lo pude hablar hasta tantos años. Otras chicas también, yo también, no sé qué, cuando entro yo a decirles, miren, yo soy tengo un podcast, no sé qué, te gustaría compartir tu historia, se me cerraron totalmente y me dijeron, no, Claro. no me siento preparada, me da mucho susto, me da miedo, no, no. Y la vergüenza, Sí, claro, claro. de que Entonces, aún tenemos mujeres avergonzadas que no deberían estar avergonzadas por situaciones que nunca podrán controlar y nunca las pudieron controlar. así es, Entonces, sí. mira, es darle esos empujoncitos a esas personas que se cierran inmediatamente, poder contar lo que sucede dentro de sus cabezas. Yo la vez más significativa para mí, con una mamá muy joven, tendría 22, 24 años, que era de Nicaragua. Y su hijo, que tendría, no sé, 4, no, más, 6 o 7 años tenía. O sea, la madre quizá tenía 26, no sé, no me acuerdo bien. Pero ese niño era un niño muy problemático en el aula. Y bueno, había ido pasando de curso a curso y con esa etiqueta, ¿no? De niño problemático. Era un niño que no te miraba a los ojos, desviaba, no hablaba demasiado, solo se reía. Y en una ocasión, pues hablando con la mamá y tal, pudo llegar a decir, pues eso que nos... Es que ya es eso, ¿no? Lo que decíamos antes del sentido común. Se te disparan las alarmas y ves que, bueno, ese papá está ausente, que no se nombra en ninguna entrevista y, bueno, que pues cuando intentas rascar un poquito por ahí, la madre pues se va como echando hacia atrás, ¿no? Corporalmente. Y al final pues simplemente le toqué la mano, le dije, no pasa nada, no pasa nada, tranquila. Yo también he vivido situaciones duras y sé que quizá este niño pues no era deseado o no lo planeaste, ¿no? Y simplemente pasó. Y ahí se empezó a llorar, empezó a sacar, empezó a salir, ¿no? Y era ese momento, para esos momentitos así, para mí son mágicos, ¿no? Poder contactar de alma a alma, ¿no? Y, y al final terminó diciendo pues eso, que había sido violentada y que escapó de Nicaragua justamente por eso, porque era un familiar que la había violentado. Ese niño empezó un proceso de sanación muy fuerte, muy fuerte, simplemente porque la mamá lo había podido contar. Eso es importantísimo, ¿no? Hacer aflorar una situación
y que se dé de esa manera, ¿no? Con cariño, con amor. Impactante. Mm. Me gustó. Sí, yo es una de las que recuerdo más. Pobre, es que te tocan. Son momentos muy íntimos. Cerradas en el aula. Por eso digo Sí. que cualquier persona puede ser sanadora. Y yo no digo que sea sanadora. Simplemente cualquier persona con la que te puedas abrir, con que tengas ese momentito, ¿no? De conexión y puede ser realmente importante en la vida. Realmente, ese crío empezó a cambiar. Empezó, quizá pues por eso, porque la madre se sintió de alguna manera apoyada. Naturalmente después se derivó hacia un psicólogo de la escuela para que la apoyara, que le diera. Ya lo que hicieron no lo sé, ¿eh? Pero sí, ese fue uno de los casos bonitos, es verdad. Gracias por compartirlo. Sí, igual que te diré que había un niño que también había ido pasando, un niño en tercero, imagínate, 7, 8 años, eh, que era magrebí y se ve que en algún momento acorraló a una maestra y imitó posturas que supongo había visto su papá, ¿no? Y las maestras le tenían miedo a ese crío y tuvo la mala suerte de petarse conmigo. Era Con la grande, buena suerte. que era grande, era fuerte y me planté con él y ese juego de yo tengo más fuerza, pero te quiero y te abrazo y te doy besos y te mimo, pero también soy dura y fue muy bueno porque ese niño al cabo de unos meses me preguntaron, ¿y qué? ¿Ha habido otro episodio? Era ya la etiqueta de que era un violador, que iba para violador y era un crío muy pequeño. Y, y bueno, simplemente era eso, que necesitaba mucho cariño, mucho cariño. Si había visto cosas en casa, ya eso ya no lo sé, pero que necesitaba un cariño tremendo, ¿no? De que lo abrazaran, de que lo tocaran, de que le pusieran límites. Se acabó la etiqueta. En dos Ahora años que se hablas acabó, se acabó. Ujú. de alguna manera poner etiquetas a algo, la gente a veces se siente más identificada de que no la etiqueten, de que no No, la suman en un grupo, se sienten más libres de expresarse. ¿Crees que las etiquetas ya no yo, deberían ir? yo solamente hablo por mí, no lo sé. Yo creo que no. A mí no me gusta que me etiqueten, no me gusta que me pongan, porque soy mucho más que una etiqueta. Soy mucho más que una cosa, ¿no? Y que me pongan eso, pues no va conmigo, no lo sé. A otras personas quizá el pertenecer a algo les da fuerza. A mí me la quita. Nada, excelente respuesta. No lo sé si es excelente o no, es lo que siento. Muy bien, Bueno, Carolina. Un ya te placer. dejo en paz. Muchas gracias nuevamente por Sí. compartir conmigo estos momentos Muy bien. y haber participado en nuestro podcast La Etnia con tu historia, todo el amor que se te dio en el medio de la entrevista. Mil gracias. A ti, cariño, por estar haciendo un trabajo tan importante, claro que sí. Divulgar y Bueno, ayudar. Cualquier herramienta puede servir para hacer que alguien se sienta con poder. Claro que sí. Muchas gracias, Carolina. recuerden seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube, incluso TikTok como La Etnia Podcast. Podcast La Etnia.